something that's been going over and over in my spirit for the last few months Algo que ha estado en mi espíritu una y otra vez durante los últimos meses is that the promises of God are generational. es que las promesas del Señor son generacionales. And I believe that we never fully receive the promises of God Y yo creo que nosotros nunca recibimos las promesas de Dios por completo. in the sense that our children continue the things that God has spoken to our hearts. En el sentido de que nuestros hijos reciben también lo que Dios nos ha prometido a nuestro corazón. And of course, Pastor Tucker is my spiritual father. Por supuesto, el pastor Tucker es mi padre espiritual. And the Lord began to speak to me several months ago. Y el Señor comenzó a hablar a mi corazón hace varios meses That his calling was to be my calling. que su llamado también es mi llamado. Or I should say his vision was to be my vision as well. En otras palabras, la visión de Él también debe llegar a ser mi visión. And especially in regards to the understanding of marriage and family. Especialmente concerniente a la visión del matrimonio y la familia. Shortly after that, Poco después de esto, you know that Pastor Tucker had some physical difficulties. yo creo que ya saben que el pastor Tucker tuvo varias dolencias en su cuerpo. And he asked at that time if I would take his Sunday school class for him. Y él me pidió en ese momento que yo tomara su puesto en la enseñanza de la escuela dominical. And I thought, well, this is why the Lord's been stirring my heart. Y entonces yo entendí por qué el Señor había estado poniendo eso en mi corazón. And so for a period of a couple months, I taught different truths on marriage and family. Así que durante varios meses yo estuve enseñando distintas verdades acerca del matrimonio y la familia. But after that, Y después de esto, I received an invitation to teach marriage and the family in Central America this year. yo recibí la invitación de parte del instituto para venir a enseñar acerca de matrimonio y familia aquí a Centroamérica. So I said, oh, now I understand why the Lord's been stirring in my heart. Entonces yo entendí aún más por qué el Señor había estado avivando eso en mi corazón. And I must say that in part it's a fearful thing Y en parte debo decirles que es algo que causa temor, because I realize I have some very large shoes to fill. porque yo sé y me doy cuenta que hay un gran espacio que yo debo llenar. Pastor Tucker's teaching is something that's been developed for many, many years. Porque la enseñanza del pastor Tucker él la ha desarrollado durante muchos, muchos años. And so I'm so very thankful for that influence. Y yo estoy muy agradecido por esa influencia. And you all have a part in the Lord developing that message in my life. Y cada uno de ustedes está formando parte en desarrollar ese mensaje en mi vida. And I trust that the Lord will bless all of us as we look at this. Y yo confío que el Señor va a hacer algo especial durante la enseñanza esta semana. Well, I want to preface the class with just a couple comments. Quiero resumir o dar un prefacio a la enseñanza con unos cortos comentarios. I see that we have many ladies here tonight, Yo puedo ver a muchas hermanas, mujeres aquí esta noche, and I've been told by a particular lady y se me ha dicho a través de una hermana en particular that when you speak to women, que cuando se le habla a las mujeres it's not the same as speaking to men, no es lo mismo que hablarle a los hombres, and that women like stories. y que a las mujeres les gusta escuchar historias. Is this true? ¿Es cierto? Yeah, that's how you receive truth, is through Así stories. es como aprenden las verdades, a través de ejemplos o historias. Well, I must say that I don't have as many stories as Pastor Tucker, Yo debo confesarles que no tengo tantas historias como el pastor Tucker, but I will try from time to time to throw in a good example. pero voy a hacer un esfuerzo de vez en cuando de mostrar un buen ejemplo a través de historias. And I'll also say this, Y también quiero contarles esto, that this class is not presented like a marriage seminar, que esta clase no se presenta como un seminario para parejas, but rather as a guide, sino como una guía, as something that can become part of a foundation
algo que llega a formar parte de un fundamento, a doctrinal foundation. un fundamento doctrinal. And I believe part of that Y yo creo que parte de esto is this concept of teaching things in a very orderly manner. es enseñar las cosas en un orden muy específico. I want to give us foundations from the Word of God. Yo quiero mostrar los fundamentos, los cimientos a través de las Escrituras. It's very clear that the family is suffering throughout the world in the days in which we live. Es muy claro que la familia está sufriendo mucho en esta generación a través de alrededor de todo el mundo. And there are many people that are seeking to address the problems. Y hay muchas personas que están buscando cómo solucionar esos problemas. But much of what you find available today Pero mucho de lo que encontramos en venta hoy en día is based on psychology, está basado en la psicología. understanding human nature. Está tratando de comprender la naturaleza humana. But if we really want to have a foundation, Pero si realmente queremos tener un buen fundamento, what we know of marriage lo que nosotros sabemos acerca del and what we know matrimonio of family y lo que sabemos acerca de la familia cannot be based on psychology. no puede estar basada en la psicología, The Word of God is referred to as a rock. porque la palabra de Dios se refiere o es asimilada o referida como una roca. And so if we want a sure foundation, Así que si queremos un fundamento firme, seguro, our understanding about any particular subject nuestro entendimiento en cualquier tema must be founded on the Word of God. debe estar fundado en la palabra de Dios. So this is how we are going to approach the class. Así que así es como nosotros vamos a llevar a cabo esta clase. And just so you have an easier time in taking notes, Así que para que tengan un tiempo más fácil al tomar sus notas, we'll be giving many different scripture references. vamos a estar citando muchas escrituras de la Biblia. But if I want you to turn to a particular scripture, Pero si yo quiero que leamos una escritura en particular, then I'll say so. voy a decir, vamos a leer esta escritura. But otherwise, I'll just refer to that scripture and you can include it in your notes. Si no, solo la vamos a mencionar y ustedes la apuntan en sus notas. Okay? ¿Sí? All right, let's begin. Comencemos. And just so you have understanding as well, Y para que tengan entendimiento de esto también, I'm going to begin with a little bit of an introduction vamos a comenzar con una pequeña introducción, because I want to convince you of the importance of studying marriage and the family. porque quiero convencerlos de la importancia de estudiar matrimonio y familia. And then we're going to talk about some different, God's perspective of marriage. Después vamos a hablar de la perspectiva de Dios acerca del matrimonio. We're going to talk about the responsibilities of a wife. Vamos a hablar de las responsabilidades de la esposa. And just so the ladies understand that I'm not picking on them, Y para que las mujeres sepan que no estoy apuntándolas a ellas, we're going to spend a great deal of time talking about the responsibility of husbands as well. también vamos a pasar mucho tiempo hablando de las responsabilidades del esposo, That relationship is the foundation of a family. porque esa relación es el fundamento de la familia. And so once we've considered those two things, Y una vez que ya hayamos considerado esas dos áreas, we'll talk about various aspects of family life, vamos a hablar de distintos aspectos en la vida familiar, including raising children. incluyendo el criar hijos. So let's begin. Así que comencemos. Let's talk for a minute about the importance of studying marriage and the family. Hablemos de la importancia de estudiar matrimonio y familia. We have this concept that marriage and family is just something that happens. Tenemos el concepto de que el matrimonio y la familia suceden solo así. And maybe as we're teaching marriage and the family, Y si estamos estudiando o enseñando matrimonio y familia, you'll have the realization se van a dar cuenta that you've just let marriage and family progress without taking the necessary attention. que ustedes solo han dejado que el matrimonio y la familia sucedan sin prestar mayor atención.
But much of what happens in marriage and the family Pero mucho de lo que sucede en el matrimonio y la familia is contrary to our fallen human nature. es contrario a lo que es nuestra naturaleza caída. And so I believe it's important Así que yo creo que es muy importante that we make it a matter of study. que lo tomemos como un estudio. I want you to consider Psalm 127 Quiero que consideremos el Salmo 127, and verse 1. versículo 1. And this is really the foundation of this class. Y esta realmente es la base o el fundamento de esta clase. And it says there simply Y simplemente dice así: that except the Lord builds a house, they labor in vain that build it. si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. I want to consider 1 Kings chapter 11 Y quiero que consideremos Primera de Reyes, capítulo 11, in verse 38. versículo 38. And let's read 1 Kings 11:38. Y leámoslo, Primera de Reyes 11:18. Y si prestares, 11:38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo entregaré a Israel. Now these words were spoken to Jeroboam. Estas palabras se le hablaron a Jeroboam. Jeroboam was going to become the first king of Israel, Jeroboam iba a llegar a ser el primer rey de Israel, of the divided kingdom, ya cuando el reino estaba dividido, and the prophet is speaking these words to Jeroboam. y el profeta le estaba hablando estas palabras a Jeroboam. The reason the kingdom was divided La razón por la que el reino fue dividido was because though David and Bathsheba fue porque, a pesar de que David y Betsabé had presented wisdom to Solomon, le habían presentado sabiduría a Salomón, they had pleaded with Solomon to pursue wisdom. le habían rogado a Salomón que siguiera y buscara la sabiduría. And it seemed that early in his life, Solomon was seeking the Lord. Y al parecer, Salomón sí estuvo buscando al Señor durante su juventud. But later in life, Pero después en su vida, Solomon disregarded the things that he had known of the Lord's ways. Salomón menospreció todo lo que él había aprendido de los caminos del Señor. And the result was that his son did not walk in the ways of God. Y el resultado de esto fue que su hijo no siguió en los caminos de Dios. And so the Lord was going to divide the kingdom. Así que el Señor iba a dividir el reino. But David was very different than Solomon. Pero David fue muy distinto a Salomón. It says in Acts chapter 13, En Hechos 13, in verse 22, versículo 22, that David was a man after God's own heart. dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. And the Lord said of David that he would do all of his will. Y el Señor dijo de David que él iba a hacer su voluntad. So do you see what's necessary Así que ven lo que es necesario in order to have a sure house? para poder tener una casa firme. And this applies to us in our own families. Y esto se aplica a nosotros y a nuestras familias. That if our house will remain, Si nuestra casa permanece, we have to be those that will do all of the will of God. es porque somos de aquellos que podemos hacer toda la voluntad de Dios. Now, many of you know that I'm a builder, Muchos de ustedes ya saben que yo soy un constructor and I work very specifically in residential building. y trabajo específicamente en construcción de residencias, de casas. I work on homes. Trabajo en casas. And of course, every home begins with a plan. Y por supuesto, todas las casas comienzan con un plano. We make elevations of the property on which it's going to be built. Se toman las medidas, las elevaciones del
terreno donde se va a construir, every detail is laid out. y cada detalle tiene que estar bien descrito. And then, of course, we're subject to the code, building code. Y por supuesto tenemos que estar apegados a las leyes de la construcción. You know, it's a very thick book. Es un libro muy grande con todos los códigos para leyes de construcción. Because over time, Porque después de un tiempo it's been proven se ha comprobado the way a house should be wired electrically, que la manera en que una casa tiene el alambrado eléctrico, the way the plumbing should be done, la manera en que se hace toda la plomería, and those truths have become laws. y todas esas verdades de cómo ya se sabe que se debe construir se han vuelto leyes. And so what's my point? ¿Y cuál es mi punto en esto? Well, things must be built according to plan Así que las cosas deben construirse de acuerdo a un plan. if we're going to have a sure house. Si queremos tener una casa firme, Several years ago, I was working on a very large mansion, hace unos años yo estaba trabajando en una mansión muy grande and they had spent, well, the rumor was close to $10 million y se rumoraba que se habían gastado aproximadamente $10 millones en la casa, just to build this house. solo en la construcción de la casa. But you know, much of that house had to be rebuilt. Pero saben, la mayor parte de la casa se tuvo que reconstruir Whole sections of the house were caving in porque áreas completas de la casa se estaban hundiendo because it wasn't properly built. porque no había sido construida correctamente. And our families are no exception. Y nuestras familias no son una excepción. Our marriages are no exception. Nuestro matrimonio no es una excepción. We must follow God's order and God's pattern. Debemos seguir el orden y el patrón de Dios. There's a cycle or a process that we see several times in the Old Testament. Hay un ciclo o un proceso que vemos varias veces a través del Antiguo Testamento. And that is, order comes before the glory of God. Y es que el orden viene antes de la gloria de Dios. We consider the tabernacle of Moses, Si consideramos el tabernáculo de Moisés, starting in about the 25th chapter of Exodus. comenzamos alrededor del capítulo 25 de Éxodo. The Lord began to give Moses very specific details El Señor le empieza a dar a Moisés detalles muy específicos on how the tabernacle was to be built. de cómo construir el tabernáculo. And through a good portion of Exodus, Así que a través de una gran porción del libro de Éxodo, Moses faithfully fulfilled everything that God had spoken to him, Moisés fielmente cumplió con todo lo que Dios le había hablado, to the smallest detail. desde el detalle más pequeño. I had someone tell me once that Moses was a great artist. Alguien me dijo en una ocasión que Moisés fue un gran artista. What do you think? Do you think Moses was an artist? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que él fue un artista? Or was Moses obedient? ¿O será que Moisés fue obediente? Moses didn't create a beautiful tabernacle. Porque Moisés no creó un tabernáculo hermoso. He obeyed the commands of God. Él solo obedeció los mandamientos de Dios. And we see in the 40th chapter of Exodus Y vemos en el capítulo 40 del libro de Éxodo that when everything was completed according to God's plan, que cuando todo fue completado conforme al plan de Dios, that a cloud covered the tent of the congregation. que una nube cubrió la tienda del tabernáculo. And it says that the glory of the Lord filled the tabernacle. Y dice que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. We see the same thing with Solomon's temple. Y vemos lo mismo con el templo de Salomón. Solomon finished building the temple, Salomón terminó de construir el templo and at the time of the dedication, y durante el día de la dedicación, you could put in your notes 2 Chronicles chapter 5 pueden apuntar 2 de Crónicas 5, in verses 13 and 14, versículos 13 y 14. that then the presence of the Lord filled the temple. Dice, después la gloria del Señor llenó el templo. And what about the early church?
¿Y qué podemos decir de la iglesia primitiva? We see something very similar. Vemos algo muy similar. It says in Acts chapter 2 Vemos en Hechos capítulo 2, and verse 1 versículo 1, that when the day of Pentecost was fully come, que cuando llegó el día de Pentecostés, and they were all in unity in one place, estaban todos unánimes en un lugar. then the Holy Spirit descended. Entonces vino el Espíritu Santo. So unity came before the glory of God. Así que la unidad tuvo que venir antes de que descendiera la gloria de Dios. And the same is true in our homes, in our marriages. Y lo mismo sucede en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. There's a very beautiful psalm. Hay un salmo muy hermoso. You can just write Psalm 133 in your notes. Pueden escribir Salmo 133. And it's really concerning the blessings of unity. Y habla acerca de las bendiciones en la unidad. It talks there about brethren who dwell together. Habla acerca de habitar los hermanos juntos en armonía. And it talks about the blessing that comes in that environment. Y habla acerca de la bendición que desciende en ese ambiente. It's like the oil, the anointing oil that was on the high priest, Dice que es como el aceite que es derramado sobre el sumo sacerdote, which of course speaks to us of the Holy Spirit. que nos habla del Espíritu Santo. It says it's like the dew that would descend upon Mount Zion. Dice que es como el rocío que desciende sobre el monte Sión. And of course that represents the abundance of the Word of God. Y eso nos habla de la abundancia de la palabra de Dios. And it says that in that environment, Y se nos dice que en ese ambiente, that there the Lord commanded a blessing. que allí el Señor declaró una bendición. So why should we study marriage and the family? ¿Por qué entonces es que debemos estudiar matrimonio y familia? Well, first of all, Primero que nada, because unless the Lord builds the house, porque si Jehová no edifica la casa, your labor will be in vain. todo tu trabajo será en vano. And we should study marriage and the family Así que debemos estudiar el matrimonio y la familia because it must be according to God's pattern. porque debe ser de acuerdo al patrón de Dios. And that's where the blessing lies. Y ahí es donde reposa la bendición. But you know, it's also important Pero saben, también es importante that we as God's people, que nosotros como pueblo de Dios, and especially as those that are preparing to minister in God's church, especialmente aquellos que se están preparando en la iglesia de Dios, that we in a very methodical way, that we in a very methodical, que step by step, que lo kind of estudiemos en una forma metódica, paso a paso. We know what God has to say Sabemos lo que Dios quiere hablarnos because we are living in a day porque estamos viviendo en los días that is full of confusion. llenos de confusión. And I want to turn to Isaiah chapter 5. Quiero que vayamos a Isaías 5 And I want to read verses 20 and 21. y quiero que leamos versículos 20 y 21. There's something that happens when people harden themselves against the wisdom of God. Algo sucede cuando la gente endurece su corazón hacia las cosas de Dios. The Bible calls it a reprobate mind. La Biblia lo llama una mente reprobada. We begin to think opposite of what we should. Y empezamos a tener pensamientos opuestos a los que deberíamos tener. And that can define a whole culture. Y esto forma una cultura. So let's read verses 20 and 21. Así que leamos versículos 20 y 21. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Do you see how this might define the day in which we live?
¿Pueden ver cómo esto define los días en los que estamos viviendo? And especially it says here that they do what's wise in their own eyes. Aquí específicamente dice que hacen lo que es bueno a sus propios ojos. All that we understand about the family Todo lo que nosotros entendemos como para lo que sirve para la familia, as believers como creyentes, is very much being scoffed at in the world today. se ha hecho mucha burla en el mundo hoy en día. And we have a generation that's growing up Y hay una generación que está creciendo that doesn't understand the basic concepts que no entienden los conceptos básicos of family life. de la vida familiar. And there's great tragedy in the earth today. Y hay una tragedia muy grande en el mundo hoy en día. In 2 Timothy chapter 3, Segunda de Timoteo, capítulo 3, about the first 5 verses of that chapter, los primeros versículos de este capítulo, Paul talks about the nature of the last days. Pablo nos habla de la naturaleza de los últimos días. And he says that in the last days there are going to be dangerous and difficult times. Y dice que en los últimos días habrán peligros y tiempos difíciles. And why? ¿Por qué? He says because men will be lovers of their own selves. Dice porque la gente serán amadores de sí mismos. In other words, a defining characteristic of that society, Si definimos las características de esta sociedad, of that era on earth, de esa era en la tierra, will be selfishness. será egoísmo. He mentions many things here, Y menciona muchas otras cosas aquí. but let me point out just a couple more. Solo quiero mencionar unas más. He says that men will be disobedient to their parents. Dice que los hombres serán desobedientes a sus padres. There was a recent study done in the United States, Se hizo un estudio en Estados Unidos hace poco and it was determined that the generation of young people today y se determinó que la generación juvenil hoy en día is lacking in intelligence está falta de inteligencia compared to young people of, say, 50 years ago. comparada con la juventud de hace 50 años, comparando. But it also said, Pero también menciona, or was determined, o se determinó con la estadística, that the young people today que los jóvenes hoy en día have far more self-confidence than the young people of 50 years ago. se sienten mucho más autosuficientes que las personas hace 50 años. And we could almost say a certain arrogance. Y podemos decir en cierto modo que hay arrogancia. And I really know that that is true. Y yo sé que esto es verdad. And it's manifested in the disrespect that young people have for authority. Y se manifiesta en la falta de respeto que hay en los jóvenes hacia la autoridad. It also says that men will be without natural affection at the beginning of verse 3. En el versículo 3 dice que no habrá afecto natural. And that's a very specific term in Greek. Y es una palabra muy específica en el griego. It means that there won't be the natural love that exists within families. Significa que no va a haber ese amor natural que existe dentro de la familia. And we'll consider this more later in the course. Y vamos a considerar este punto más adelante durante el curso. But I believe we can see that to be true this day as well. Pero yo creo que podemos ver que esto es verdad hoy en día en el mundo. And then it says that men will be truce breakers. También dice que ellos Right immediately after in verse 3. serán implacables. And of course, as it relates to marriage, Y en cuanto al matrimonio, divorce is at an all-time high. yo creo que está en la época más alta de los divorcios. And so we're living in that day. Estamos viviendo en estos días.
Isaiah 60, Isaías 60, verses 1 and 2. versículos 1 y 2. As I was seeking the Lord for this introduction, Cuando yo estaba buscando al Señor acerca de esta introducción, the Lord spoke this verse to me very specifically. el Señor me habló este versículo muy claramente. And I want you to consider what it says at the beginning of verse 2. Y quiero que consideremos lo que dice en el comienzo del versículo 2. It says, "For behold, darkness shall cover the earth." Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, It says that gross darkness shall cover the people. y oscuridad o densas tinieblas cubrirán las naciones. And this is what we're looking at in 2 Timothy chapter 3. Y es exactamente lo que estamos viendo en 2 de Timoteo 3, That there's a darkness that's coming in the earth today. que hay oscuridad, tinieblas que están sobre la tierra hoy en día. And so this is why it's so important Así es que por eso es que es muy importante that God's people know His word. que el pueblo de Dios conozca su palabra. Because look at the rest of Isaiah 60 verses 1 and 2. Porque si vemos el resto de Isaías 60, 1 y 2, It says, "Arise and shine, for thy light has come." levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. He's speaking to the people of God. Y le está hablando al pueblo de Dios. And he says, "And the glory of the Lord is risen upon you." Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. And later in verse 2, Y en la segunda parte del versículo 2, it says that the glory of the Lord dice que la gloria del Señor, will be something that's seen upon God's people. dice, será vista sobre el pueblo de Dios. So in a practical way, Así que en una forma práctica, what does that mean? ¿qué significa esto? Well, we're studying marriage and the family. Bueno, estamos estudiando matrimonio y familia And we see that there's great ignorance in the earth today. y podemos ver que hay una ignorancia muy grande en la tierra, The family situation is becoming darker and darker. que la situación familiar está volviéndose cada vez más oscura, But that environment pero ese ambiente provides an opportunity provee una oportunidad for the glory of the Lord to be seen upon His people. para que la gloria del Señor pueda ser vista en su pueblo. Amen? Amén. And one of the ways that the Lord is going to reveal His glory Y una de las formas en las que Dios va a manifestar su gloria is manifesting it in wisdom es manifestándola en sabiduría in our families. en nuestras familias. And I believe that many are going to look at Christian families Y yo creo que muchos van a estar fijando sus ojos en familias cristianas and they should be able to see a difference, y deben poder ver una diferencia and they're going to come to the light y van a poder llegar a la luz because they see that the path they're in isn't working. porque van a ver que el camino por el que van no está funcionando. In the 24th chapter of Matthew, En Mateo 24, I believe it's in verse 8. creo que es el versículo 8. And of course, in that chapter, Jesus is talking about the last days. Por supuesto, Jesús ahí nos está hablando de los últimos tiempos And he calls them the days of sorrows. y lo llama los días de mucho sufrimiento, de mucha aflicción. And this is very true, isn't it? Y es principio de dolores, y esto es muy cierto, ¿sí o no? We're seeing people filled with sorrow Vemos a mucha gente llena de dolor because they've rejected the ways of God. porque han rechazado los caminos de Dios And they're reaping the fruits of those decisions. y ya están cosechando los frutos de esas decisiones. So, another reason Así que la otra razón that it's important for us to study marriage and the family porque es importante que nosotros estudiemos matrimonio y familia is so that we can be prepared es que nosotros podamos estar preparados for the Lord pouring out His revival power in this last day. para cuando el Señor derrame el poder del avivamiento en los últimos días. And we're going to see Y vamos a poder ver that one of the areas that the power of the Lord is going to be manifest que una de las maneras en que Dios va a manifestar el poder de su gloria is in marriages and in families. va a ser en matrimonios y en familias. I want to consider some verses in Malachi.
Y yo quiero que consideremos unos versículos en Malaquías, in chapter 2. capítulo 2. But I want to give a little background. Pero antes de esto quiero sentar un precedente. Of course, you know that Malachi is the last book of the Old Testament. Todos sabemos que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. And it was written maybe some 80 years after the restoration. Se escribió aproximadamente 8 años después de la restauración. We know that a remnant had come back from the Babylonian captivity. Había un remanente que había regresado después de la cautividad en Babilonia. And they had rebuilt the temple. Y ellos habían reconstruido el templo. And we have during that time the prophecies of Haggai and Zechariah. Y teníamos las profecías de Ageo, de And Zacarías. they prophesied of the glory of the Lord. Y ellos profetizaban de la gloria del Señor. And of course, much of what was prophesied Y mucho de lo que se profetizó was pointing to the last days. estaba señalando los últimos días, los últimos tiempos. But many were looking for that fulfillment in their day. Pero muchos estaban buscando el cumplimiento de esas profecías en sus días. And they had become discouraged. Y se habían desanimado. We could say that they were a little bit cynical. Tal vez estaban siendo cínicos. And so Malachi is confronting many different issues. Así que Malaquías está confrontando muchos puntos distintos. Issues that had to be corrected Situaciones que tenían que corregirse before they could have the favor of God. antes de poder obtener el favor de Jehová. They were sick of coming to church. Ya estaban cansados de ir a la iglesia, They were sick of following the law of Moses. cansados de seguir obedeciendo la ley de Moisés. They were no longer tithing. Ya no estaban diezmando. And they were also neglecting God's ways in regards to their families. También estaban rechazando el sistema de Dios en cuanto al matrimonio y la familia. And in verses 13 through 16, Y en el capítulo 2, del 13 al 16, we see the problems that existed in the family. vemos los problemas que existían en la familia. He begins by saying, you're at the altar Comienza diciendo que la gente llegaba al altar and you're crying to the Lord, y están llorando delante del Señor, but God is not hearing you. pero el Señor no los escucha. God's not receiving your offerings. El Señor no recibe las ofrendas. And they're saying, why? Y ellos se preguntan por qué. Well, he says in verse 14, Dice en el versículo 14, because the Lord has been witness between you and the wife of your youth, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, against whom you have dealt treacherously. con la cual has sido desleal. And later in the class we'll consider what that word means. Y más adelante durante la clase vamos a estudiar esa palabra. But it has to do with separating yourself. Pero tiene que ver con separarse el uno del otro. And it's I would say synonymous with adultery. Puede ser un sinónimo de adulterio. But you've dealt treacherously with your wife. Has sido desleal con tu esposa. And the Lord says she's your companion. Y el Señor dice que ella es tu compañera. You've made a covenant with her. Hiciste un pacto con ella. And he continues in verse 15. Y continúa en el versículo 15. He's saying, why did the Lord make a man and a woman as one flesh? ¿Por qué es que el Señor hizo al hombre y la mujer una sola carne? Well, it's so that he could have a godly seed on the earth. Porque él buscaba una descendencia piadosa aquí en la tierra. And so he says again in verse 16 Y vuelve a repetir en el versículo 16 that the Lord hates putting away. porque Dios aborrece el repudio. He ends his prophecy, Y él termina esta profecía, the last two verses of Malachi chapter 4, los últimos 2 versículos de Malaquías 4, by stating how necessary it is mencionando cuán necesario es that before there's revival power, que antes de que venga el poder del avivamiento, that there's a restoration in families. hay una restauración en las familias.
And he says in verse 6 that he'll once again turn the hearts of fathers and their children. En el verso 6 dice que él va a volver el corazón de los padres hacia los hijos. And what's the last phrase of Malachi? ¿Y cuál es la última frase de Malaquías? Lest I come and smite the earth with a curse. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. So how important it is Qué importante es for God's people para que el pueblo de Dios to take heed to their families. escuche y ponga atención en sus familias. We are the salt of the earth. Nosotros somos la sal de la tierra. We are the preserving force in the earth today. Somos la fuerza que preserva la tierra hoy en día. Isn't that what salt does? ¿No es eso lo que hace la sal? It's a preservative. Es un preservante, ¿sí o no? And so in that way, we're the salt of the earth. Y en esa manera somos la sal de la tierra. The results of revival. Los resultados del avivamiento. And understand what I'm saying. Y quiero que entiendan bien lo que estoy diciendo. The lasting results of revival Es que los últimos resultados del avivamiento will be hindered serán estorbados if our families are not in order. si nuestras familias no están en orden. You know, if we look throughout history, Si nosotros vemos a través de la historia, and I mean even recent history, y aún la historia reciente, and I've heard that in Guatemala, y yo lo he escuchado aquí en Guatemala también, there were times of mighty revival. que han habido tiempos de gran avivamiento. I remember sitting with a man and he was sharing with me Yo recuerdo estar sentado con un hombre y él me estaba compartiendo here in Guatemala aquí en Guatemala how he saw the power of God poured out. cómo él vio el poder de Dios siendo derramado. And we say to ourselves, Y nos decimos a nosotros mismos, why is it that we hardly even remember what God did? porque es que casi no recordamos todo lo que Dios ha hecho. In other words, there's no results, En otras palabras, no hay resultados. no lasting results, No hay resultados que duren or we could say very little lasting results. o duran muy poco los resultados. Well, let's consider something here. Consideremos algo aquí. You know, if our families are not in order, Si nuestras familias no están en orden, then the work that God does in a father or a mother entonces la obra que Dios hace en un padre o una madre is very rarely passed on to the children. Muy raramente se pasa a los hijos. And something we see consistent with many of the kings of Israel and Judah Y algo que vemos que persiste mucho en los reyes de Israel y de Judá is that many of the kings es que muchos de los reyes would be moved mightily by God eran movidos o usados fuertemente por Dios and bring revival to the nation. y traían un avivamiento a la nación, But when they died and their sons reigned in their stead, pero cuando ellos morían y sus hijos tomaban el reino, the scripture will say something like they were the most wicked king that Israel had ever known. la escritura dice algo parecido a que eran el peor rey que había en la historia And they did not walk in the ways of their y father. que no caminaban en los caminos de su padre. We have that, for example, with Jehoshaphat. Por ejemplo, lo encontramos en la vida de Josafat. He was a godly man, Él era un hombre de Dios, but if you look in 2 Chronicles, pero si vemos en segunda de Crónicas, chapters like 17 through chapter 21, desde el capítulo 17 hasta el 21, he had a son named Jehoram, él tuvo un hijo, se llamaba Joram, who it says was wicked like the kings of Israel, que dice que era tan malvado como los reyes de Israel, because there was an aspect of family life porque había un aspecto en la vida familiar that as a father, que como padres Jehoshaphat ignored. Josafat ignoraba, It brought the influence of wickedness into his family. y eso trajo la influencia de la impiedad a su familia. What about Josiah? ¿Y qué de Josías? I remember when I was a child, Recuerdo cuando yo era niño, I had a little children's book, yo tenía un libro para niños, and it was called Good Little King Josiah. se llamaba El buen niño rey Josías.
And it talked about how he, as a very young boy, Y hablaba de cómo él desde muy niño, pequeño, brought revival to the nation. había traído un avivamiento a la nación. But once again, if you look at the end of 2 Chronicles, Pero una vez más, si vemos al final de Segunda de Crónicas, his sons did not walk in the path of their father. sus hijos no anduvieron en los caminos de Jehová, de su padre. And ultimately, they went into captivity. Y después de un tiempo llegaron a la cautividad. In fact, one of his sons, De hecho, uno de sus hijos, who was only 18 years old, que solo tenía 18 años and he only reigned for a period of months, y solo reinó unos cuantos meses, was so wicked era tan malvado that both Jeremiah and Ezekiel que tanto Ezequiel como Jeremías commented on the wickedness of this young man. comentaron acerca de la impiedad de este joven. So it's important, isn't it? Así que es muy importante, ¿no es así? We don't want to have the attitude that King Hezekiah had. No queremos tener la actitud del rey Ezequías And this is in 2 Kings 20, en Segunda de Reyes 20, verses 17 through 19. del 17 al 19. And of course, Hezekiah was sick, Ezequías estaba enfermo and he was about to die. y estaba a punto de morir, And the Lord granted him another 15 years of life. y el Señor le concedió 15 años más de vida. And it was during those, if we could say, his additional years of life, Y podemos decir que durante esos 15 años que se le añadieron a la vida, that Hezekiah showed the royalty of Babylon que Ezequías fue y le mostró toda la gloria a los reyes de Babilonia, all of the treasures of his house and the house of the Lord. todos los tesoros de su casa y la casa de Jehová. And so Isaiah said to Hezekiah, Así que Isaías le mandó decir a Ezequías that because he had done this, que porque él había hecho esto, that Babylon was ultimately going to lead his sons into captivity. entonces Babilonia iba a llevar a sus hijos cautivos. And what was the response of Hezekiah? ¿Y cuál fue la respuesta de Ezequías? He said, well, good is the word of the Lord, Él dijo, buena es la palabra de Jehová, as long as there's peace in my day. mientras que yo tenga paz en mis días. And so often we as parents Y cuán a menudo nosotros como padres are not considering our posterity. no estamos considerando nuestra posteridad. We're not considering what is going to happen to our children. No estamos considerando qué va a suceder con nuestros hijos. And we allow carelessness in our own lives Y permitimos vivir una vida descuidada. that affects our eternal inheritance. Y esto afecta la herencia eterna. So I hope that one of the fruits of this class Así que mi esperanza es que uno de los frutos de esta clase is that your responsibility es que su responsabilidad for the generations following you para las generaciones por venir que nos van a seguir will be heavy on your heart. tengan una carga muy pesada en su corazón. John the Baptist prepared the way for Jesus to come. Juan el Bautista preparó el camino para la venida de Cristo. And it talks about this in Luke chapter 1 and verse 17. Y lo encontramos en Lucas 1:17. And it refers back to that prophecy of Malachi. Y se refiere a la profecía de Malaquías. It says that he shall go before Jesus in the spirit of Elijah Dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías to turn the hearts of the children to the hearts of the fathers to their children. para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. And I don't know exactly how it says it in the Spanish, No sé cómo está traducido al español, but the concept here pero el concepto aquí is that he'll turn the fathers with the children, along with the children. es que va a volver los corazones de los padres juntamente con los corazones de los hijos. So the ministry of John the Baptist Así que el ministerio de Juan el Bautista was to bring
a wave of repentance, era traer una ola de arrepentimiento and it was going to affect families, que iba a afectar a las familias and it would prepare the way for the Lord Jesus. y que iba a preparar el camino para el Señor Jesús. And it says later in those verses there Y más adelante en estos versículos that the purpose dice que el propósito was to make ready a people prepared for the Lord. era para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. So, why is marriage and the family important? Así que ¿por qué es tan importante el matrimonio y la familia? Because it prepares a way for the Lord coming in revival power. Es para preparar el camino para el avivamiento que viene. And if our families are in order, Y si nuestras familias están en orden, we will have fruit that remains. vamos a obtener un fruto que permanece. And isn't that what the Lord intends? ¿Y no es esto la intención del Señor? We consider in John 15 and verse 16, En Juan 15:16 it says there that he's ordained that we should go and bring forth much fruit. dice que Él ha ordenado que nosotros vayamos y traigamos mucho fruto. But just as important Pero igualmente importante is that our fruit should abide. es que el fruto permanezca, It should continue. debe continuar. So are you beginning to be convinced? Así que los estoy convenciendo ya. It's important, isn't it, Es importante, ¿no es así? that we as God's people Que nosotros como pueblo de Dios, build according to his plan. nosotros podamos construir conforme a sus planos. 2 Timothy chapter 2 and verse 5. Segunda de Timoteo 2:5 It talks there that the one that will receive a crown dice ahí que los que van a recibir una corona is the one who competes according to the rules. es aquellos que compiten de acuerdo a las reglas. So if we'll receive a crown, Si nosotros vamos a recibir una corona, you know, the scripture talks about our wives being a crown on our head. la escritura habla de que la esposa es como una corona al esposo. If we'll receive that crown as men, Si nosotros como hombres vamos a recibir esa corona, we have to strive according to God's laws. entonces debemos luchar de acuerdo a las leyes de Dios. It's interesting in Revelation, Es muy interesante en Apocalipsis, in the 11th and 12th chapter, capítulos 11 y 12, it refers to the church as a woman. se refiere a la iglesia como una mujer. And it talks about this woman travailing to bring forth a son. Y se menciona a la mujer con dolores de parto, Of course, speaking of the man-child. hablando del hijo varón. And the dragon, which is Satan, Y el dragón, que es Satanás, is positioning himself se está preparando, está en posición to destroy that child as soon as it's born. para destruir al hijo varón tan pronto como nazca. And of course, we know that the meaning of that is very large. Y sabemos que hay un significado muy amplio para esto, But there's a reason why these types are used in Revelation. pero hay una razón por las que se usan estos tipos en el Apocalipsis. We're going to see Vamos a ver that the relationship between a husband and wife que la relación entre un esposo y una esposa represents the relationship between Christ and his church. representan la relación de Cristo con la iglesia. So even here in Revelation 12, Así que aquí en Apocalipsis 12, it can be, the significance can be seen se puede ver la importancia that Satan positions himself que Satanás está ahí en posición listo to destroy the fruit of the woman. para destruir el fruto de la mujer. Satan positions himself to destroy the family. Satanás está ahí preparado para poder destruir a la familia. And so, how are we going to endure? ¿Y cómo vamos a poder permanecer o prevalecer? How are we going to have a sure house? ¿Cómo podemos tener una casa firme?
Well, we have this comparison in Matthew chapter 7. En Mateo 7 tenemos una comparación. And of course, we all know the comparison there of the wise and the foolish builder. Ya todos conocemos esa historia del hombre sabio y el hombre necio. And the wise man built his house upon the rock. Que el hombre sabio construyó su casa sobre la roca. And so, even in the midst of great turbulence, Así que aún en medio de gran turbulencia, that man's house stood strong. la casa de este hombre permaneció firme. The prophet Haggai, El profeta Ageo, in chapter 2 and verse 6, en el capítulo 2, versículo 6, prophesies this. profetiza esto. He says, I will shake the heavens and the earth. Dice que serán sacudidos los cielos y la tierra, I will shake the sea and the dry land and all nations. que hará temblar tanto el desierto como todas las naciones. And what happens after this great shaking? ¿Y qué pasa después de este gran temblor? Then the desire of all nations shall come. Entonces vendrá el deseado de todas las naciones. And he says after that, Y después de esto dice, that I will fill this house with my glory. dice, llenaré de gloria esta casa. And I believe that we can receive that for ourselves Y creo que nosotros podemos recibir esto para nosotros mismos, and for our families, para nuestra familia, that by God's grace, que por la gracia de Dios we'll have families that will stand, vamos a tener familias que van a permanecer firmes. and He will fill our homes with His glory. Y Él va a llenar nuestros hogares con su gloria. Matthew 24 Mateo 24, and verse 43. versículo 43. And if I could just say this in my own words, Y si puedo parafrasear esto en mis propias palabras, it says there that if the head of the family, dice, si la cabeza de la familia, speaking of course of the man or the father, hablando por supuesto del hombre o del padre, if he had only known si tan solo él hubiera sabido when or in what way the strong man was going to break into his home, cuándo o de qué manera el hombre fuerte iba a entrar y allanar su casa. and by the way, in the Greek, Y de paso, en el griego original, that word home there esa palabra casa is speaking of the domestic house. habla de una casa doméstica. But if he had known, Si él hubiera sabido, then he might have been able to resist. entonces él hubiera podido tratar de resistirle. And so this is why we study marriage and the family, Por eso es que nosotros estudiamos el matrimonio y la familia, so that we'll understand para que podamos entender in what way is Satan going to try to destroy our homes, de qué manera es que Satanás va a tratar de destruir nuestros hogares. and we'll be able to stand against him. Y podremos estar en pie para poder luchar contra él. If we will lead our family in God's ways, we'll have a sure house. Si nosotros guiamos a nuestra familia en los caminos de Dios, vamos a tener una casa firme. I think the example of Lot is very sorrowful indeed. El ejemplo de Lot realmente es un ejemplo muy triste. Peter tells us that Lot was a righteous man. Pedro nos dice que Lot fue un hombre justo. So to a certain degree, he followed the Lord. Así que hasta cierto punto él siguió al Señor. But of course, we know that he was willing to live in the midst of a very wicked place. Pero por supuesto sabemos que él estuvo dispuesto a vivir en un lugar muy corrompido. So even though he honored the Lord, Así que aunque él honraba al Señor, his family was greatly influenced by the wickedness. su familia fue influenciada en gran manera por toda esa maldad. And you know, if Lot's family would have been following the Lord, Si toda la familia de Lot hubiera seguido al Señor, it seems very clear that the Lord would have spared Sodom and Gomorrah. es muy claro que el Señor hubiera perdonado a Sodoma y a Gomorra. And that can be determined from Genesis chapter 19 and verse 12. Y eso lo podemos ver en Génesis 19, versículo 12. Lot had a certain
a certain insecurity Lot era inseguro en cierta manera, that kept him from being like Abraham. que no le permitió ser como Abraham. And of course, we know with Abraham Y ya sabemos en la vida de Abraham that he was willing to walk alone que él estuvo dispuesto a caminar solo so that he could enter into the things God had called him to. para que él pudiera entrar a las cosas que Dios le había llamado. But Lot needed the security of society or people around him. Pero Lot necesitaba sentirse seguro en medio de la sociedad y de la gente a su alrededor. And so I believe that's why he was in Sodom. Así que yo creo que por esto es que él llegó a estar en Sodoma. And I pray that we'll learn from his example. Y yo quiero que aprendamos y oro que aprendamos del ejemplo de Lot. And that God will give us grace. Y que el Señor nos dé la gracia That despite the environment of the society around us, que a pesar del ambiente y de la sociedad a nuestro alrededor, we'll have the strength to walk alone podamos tener la fuerza para poder caminar solos and follow the ways of God. y seguir los caminos de Dios. Amen. Amén. As I said at the beginning of the class, Como mencioné al inicio de la clase, that the promises of God are generational. que las promesas de Dios son generacionales. Let's just consider a few of the Old Testament covenants, Consideremos algunos de los pactos en el Antiguo Testamento and we'll see this to be true. y vamos a ver que esto es cierto. What's the first covenant? ¿Cuál fue el primer pacto? You know, the Adamic covenant. El pacto con Adán. And we see this in Genesis chapter 3. Lo vemos en Génesis 3. And although the words of the Lord to Adam and to Eve Y aunque las palabras de Dios para Adán y Eva seem to be a curse, parecían ser una maldición, we see in those words vemos en esas palabras a covenant that he made with man. un pacto que Dios hizo con el hombre. And it was something that would be fulfilled in the generations following Adam and Eve. Y era algo que se iba a cumplir en las siguientes generaciones después de Adán y Eva. In verse 15, Versículo 15. I'll put enmity between the serpent and the woman, Pondré enemistad entre ti y la mujer, and between thy seed, speaking of Satan's seed, and her seed. y entre tu simiente, la simiente de Satanás y la simiente suya, de la mujer. And that word seed, the seed of Eve, Y esa simiente, esa palabra, la simiente de Eva, is singular. es singular. It's speaking of one man, Habla de un hombre and of course it's speaking of the Lord Jesus. y habla, por supuesto, del Señor Jesús. And he would be the one that would bruise the head of Satan. Y él era el que iba a venir, iba a destruir la cabeza de Satanás. Well, who did God say his covenant to Noah was for? ¿Y hacia quién dio Dios el pacto cuando habló con Noé? His covenant was with Noah El pacto fue con Noé and with his seed following after him. y con la simiente después de él, su descendencia. That's in Genesis 9 and verses 9 through 11. Génesis 9 del 9 al 11. The Lord said to Abraham El Señor le dijo a Abraham in the Abrahamic covenant, en el pacto de Abraham. he didn't just say, I've given this land to you, Abraham. Dios no le dijo solamente te voy a dar esta tierra a ti, Abraham, But he said, unto your seed have I given this land. sino a tu simiente le he heredado esta tierra. And why did the Lord choose Abraham? ¿Y por qué fue que Dios escogió a Abraham? Well, it's because in Genesis chapter 18, Porque en Génesis 18, in verse 19, versículo 19, he knew that Abram would be one to command his family, his children, after him. porque Dios sabía que Abraham iba a ser alguien que iba a mandar a sus hijos y a su casa después de él y les iba a enseñar. And so Abraham would have fruit that would continue. Porque Abraham iba a tener un fruto que iba a permanecer. And then
we remember what the Lord said to David. Y después recordamos lo que el Señor le habló a David. The sure mercies of David. Las palabras firmes hacia David. And there's several different references to the sure mercies of David. Las misericordias firmes a David ya están en varias citas. Psalm 132, Salmo 32, verses 10 through 12. del 10 al 12. Also Psalm 89, También el Salmo 89, verses 28 through 34. del 28 al 34. But basically the covenant was this, Pero básicamente el pacto con David fue este: that he would cause the fruit of David's body, his children, que él iba a hacer que los hijos de David, su descendencia, sus hijos, to be set on the throne after him. se sentasen en el trono después de él. And of course we know that the kings of Judah were the seed of David. Por supuesto sabemos que todos los reyes de Judá eran simiente de David And that ultimately y que al final the king of all kings was from the lineage of David. el rey de reyes también es del linaje de David. But it wasn't just referring to the kingship. Pero no solo se refería al reinado. God's covenant to David El pacto con David was that he would be faithful to deal with David's children through the generations. es que Dios iba a ser fiel en tratar con los hijos de David. And I ask the Lord for that for my family. Y yo oro esto al Señor en cuanto a mi familia. I know that God's been faithful to deal with me. Yo sé que el Señor ha sido fiel en tratar conmigo. I've often said that it seems I don't get away with anything. A menudo yo me he dado cuenta que yo no me salgo con la mía siempre. You know, we can say that as maybe a bit of a complaint. Tal vez puedo decirlo como una queja, But really it's such a blessing, isn't it? pero en realidad es una gran bendición, ¿no es así? That God is faithful to deal with us. Que Dios es fiel en tratar con nosotros. And Lord, might you be faithful to deal with our children through the generations. Y Señor, que tú seas fiel en tratar con nuestros hijos a través de las generaciones. There's a very beautiful verse, Hay un versículo muy hermoso, Isaiah 58 and verse 12. Isaías 58, 12. I want to read that verse, Isaiah 58 and verse 12. Quiero leer este versículo, Isaías 58, 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. There's something about young people. Hay algo acerca de los jóvenes. They're full of life. Ellos están llenos de vida. They feel they can accomplish anything. Y ellos sienten que pueden hacer cualquier cosa. And sometimes we older folks A veces nosotros ya mayores can be a little bit put back by their arrogance, if you will. tal vez sentimos un poco de repudio con la arrogancia de los jóvenes. But there's something very special Pero hay algo muy especial about the ambition of a young person. acerca de la ambición de un joven. Often in past revivals, Muy a menudo en los avivamientos anteriores you'll see that young people were at the center of that move of God. podemos ver que los jóvenes estaban en el centro del avivamiento. But there's a certain problem with that arrogance. Pero hay un problema con la arrogancia. If their ambition Si tienen una ambición is founded on ignorance, que está fundamentada en ignorancia, if they're ambitious with their own ideas, si tienen una ambición en sus propias ideas, if they're ambitious according to the spirit of this age, si tienen ambición por el espíritu de esta era, de este tiempo, then they can often bring great destruction into what God is trying to do. entonces pueden traer una gran destrucción a los planes que Dios tiene y quiere hacer. But there's something very special Pero hay algo muy especial about a young person acerca de un joven that has an old soul. que tiene un alma ya adulta, madura. In other words, in age they're young,
En otras palabras, en edad son jóvenes, but there's something within them pero hay algo dentro de ellos that knows the old paths, que saben las sendas antiguas. that is mature in the ways of God, Y ellos han madurado en los caminos del Señor. and they're able to restore that which has been torn down. Y así ellos son capaces de poder restaurar aquello que se ha sido derrumbado. And I pray this verse for my children, Y yo oro este versículo para mis hijos, because many of the things that have been established in the church porque muchas de las cosas que han sido establecidas en la iglesia have been torn down in our generation. ya han sido derribadas en nuestra generación. But I pray that our young people, Pero yo oro que nuestros jóvenes, because of the influence of their parents, por la influencia de los padres, will have the stability of knowing the ways of God, estén estables y conozcan los caminos del Señor, and they'll restore the things that have been torn down. y que ellos puedan restaurar las cosas que han sido derribadas. Amen? Amén. So we're building something here, Así que estamos construyendo algo aquí, talking about why it's important to understand God's pattern. la importancia de conocer el patrón de Dios. It's important because if it's not according to his pattern, our house won't stand. Es importante porque si no construimos de acuerdo al patrón de Dios, entonces la casa no permanece. It's important because we're living in a day of confusion. Es importante conocerlo porque si estamos viviendo en tiempos de confusión. It's important because it comes before, order in our marriages comes before the outpouring of God's power. Es importante porque el orden en nuestro matrimonio debe estar antes del derramamiento de su poder, en el It's avivamiento. important because preparation in our home, or order in our homes, Es importante porque el orden en nuestro hogar is preparation for the end of this age. es una preparación para el final de esta era. And then, if I could just look at one more point. Y solo quiero mencionar un punto más. Marriage in the family is important El matrimonio y la familia es importante because marriage is an example of the relationship between Christ and his church. porque el matrimonio es un ejemplo de la relación entre Cristo y la iglesia. And if our families are not in order, Si nuestras familias no están en orden, there are many foundational concepts in the Word of God hay muchos conceptos que se establecen en la palabra de Dios regarding our relationship with Christ que hablan acerca de nuestra relación con Cristo that we will not understand. y no las vamos a entender. And if I could say this, Y si lo puedo decir de esta manera, we won't have a proper view of Christ no podremos visualizar bien a Cristo and his order in the church. y su orden en la iglesia. I recognize, even in my life, Yo reconozco aún en mi propia vida that my concepts of who God is que mi concepto de quién es Dios is greatly affected by what I know about my natural father. es afectado en gran manera por lo que yo sé acerca de mi padre natural. Paul understood this concept, Y Pablo entendía este concepto. and he was very careful when he was establishing churches Y él tenía mucho cuidado cuando él establecía iglesias, to portray to them the nature of a mother and a father. de poder enseñarles bien la naturaleza de un padre y una madre. And we see this in 1 Thessalonians chapter 2. Lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 2, First of all, in verse 7, primero que nada en el versículo 7, he says, "But we were gentle among you, even as a nurse cherishes her children." nosotros fuimos suaves con ustedes, así como una nodriza cuida de sus niños. And we could translate nurse there as a mother cherishes her children. Y podemos traducir nodriza como una mamá que alimenta a sus niños. And then later down in verse 11, Y después en el versículo 11 and he gives here three aspects of being a father. habla de tres aspectos diferentes de ser un padre. He says, "We exhorted you."
Los exhortábamos, We comforted you and charged every one of you, los consolábamos a cada uno de ustedes, as a father does to his children. como un padre hace a sus hijos, y les encargaban también. Now, we're considering Christ in the church. Estamos considerando a Cristo y la iglesia. It's important that we, as leadership of the church, Es importante que como liderazgo en la iglesia have strong families, tengamos familias fuertes, have strong marriages, matrimonios fuertes, because of the relationship porque por esa relación, between the strength of a marriage en la fortaleza de un matrimonio and the strength of a church. y la fortaleza de una iglesia, They're very much connected. hay una conexión muy grande. And that's why the Lord put such an emphasis Por eso es que el Señor hace un énfasis tan fuerte en esto, that those who would be bishops, que los obispos, which means simply one who oversees the activities in the church, que simplemente significa aquel que supervisa o cuida de la iglesia, that a bishop would be the husband of one wife. que el obispo sea esposo de una sola mujer And it says one that rules or leads his family in good order. y que lleva bien su casa. That's in 1 Timothy chapter 3. Primera de Timoteo 3. And he says in verse 5 Y dice en el versículo 5 that if a man doesn't know how to rule his family, how can he rule the church? dice que si el hombre no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo va a poder guiar a la iglesia? Or I should say care for the church. Y podríamos decirlo, ¿cómo va a cuidar a la iglesia? We had a pastor of a church near us, Había un pastor en una iglesia cerca de nosotros, and this happened many years ago. y esto sucedió hace muchos años. He fell into adultery. Él cayó en adulterio. He had an affair, I believe, with his assistant. Parece que tuvo una aventura con su asistente, And in that whole process of events, y durante todo este proceso he divorced his wife, se divorció de su esposa. and he remained as the pastor of that church, if you can believe it. Y si ustedes lo pueden creer, él se mantuvo como el pastor de la iglesia. And of course, found ways to justify his wickedness. Y por supuesto, él encontró muchas formas de justificar su actitud. And we see that in many ministries, Y podemos ver esto en muchos otros ministerios, that the leader will fall into sin que el líder cae en pecado and somehow justify that sin. y de alguna manera él justifica su pecado. But if you look at the fruit of that over the years, Pero si podemos ver el fruto de esta actitud a través de los años, this is what we saw in this church, en esta iglesia específicamente vimos esto. is that first of all, Primero que nada, that same sin or that same spirit will begin to manifest itself throughout the church. ese mismo espíritu, ese mismo pecado se empieza a esparcir a través de toda la iglesia. And that leader very much reproduces what he is. Y el líder en gran manera reproduce lo que él es. And then we saw through the course of time this church disintegrate. Y vimos cómo a través de los años esta iglesia se fue desintegrando. And so it's very important. Así que es muy importante, And God is going to put great importance on this, y para Dios es muy importante, y Él lo va a recalcar, that we have our marriages in order que nuestro matrimonio debe estar en orden and that we have our families in order. y que tengamos nuestras familias en orden. One of the tests of leadership, Uno de los exámenes o de las pruebas en el liderazgo, true or false leadership. tanto liderazgo falso o verdadero, You know, there are many men and women who have a pretense of spirituality. saben, hay muchos hombres y mujeres que pretenden ser espirituales. They know how to talk the talk. Saben cómo hablar las cosas. Well, who do we know is genuine and who is not? ¿Y cómo podemos saber quién es genuino y quién es no? Well, the Lord tells us to be fruit inspectors.
el Señor nos dice que inspeccionemos el fruto. Now, he's not called us to be critics. Él no nos está llamando a criticar, And I hope you understand the difference. y yo quiero que ustedes entiendan la diferencia. But he has told us to inspect the fruit of spiritual leadership. Pero Él sí nos ha dicho que conozcamos los frutos de los líderes. And he says in Matthew chapter 7, Y en Mateo 7 nos dice, verses 15 through 20, in those series of verses, versículos 15, 16 y alrededor de ellos, that it's by their fruit you shall know them. que por sus frutos los conoceréis. And what is one of the fruits of a man? ¿Cuál es uno de los frutos del hombre? Well, it's his children. Sus hijos. So often we can see in the family Así que muy a menudo podemos ver en la familia the reality of a man's relationship with God himself. la realidad de la relación de Dios, del hombre con Dios. Paul encouraged the Thessalonian church Pablo exhortó a la iglesia de Tesalónica, in 1 Thessalonians chapter 5 primera de Tesalonicenses 5, and verse 12 versículo 12, that they were to inspect the family life of their leaders. que reconozcan la vida de los líderes, Know them. Pay close attention to those that have the rule over you. que los reconozcan y que se fijen bien en aquellos que gobiernan sobre ellos. Pastor Tucker and Angeline El pastor Tucker y la hermana Angeline became the pastor of Starville Church llegaron a ser los pastores en la iglesia de Starville the year that I was born. el año que yo nací. They've been at Starville Church for almost 42 years. Han estado como pastores en la iglesia en Starville casi 42 años. And in those 42 years, Y en esos 42 años we've had before us an impeccable example of the ways of God. tenemos un ejemplo implacable de los caminos de Dios. When I was, I came to Starville when I was 14 Yo llegué a Starville cuando yo tenía 14 años, with my family, of course. con mi familia, por supuesto. But Pastor Tucker's children are just a few years older than myself. Y los hijos de los pastores Tucker son unos años mayores que yo. So I remember when they were teenagers. Así que yo recuerdo bien cuando eran adolescentes. And one of the blessings that I've had Y una de las bendiciones que yo tuve is to see him lead his family. es verlos a ellos guiar a su familia. I saw him applying the things that he had learned. Yo lo veía aplicando todo lo que él había aprendido. And through those experiences, Y a través de esas experiencias we have this beautiful book, Except the Lord Build a House. tenemos este maravilloso libro que se llama Si Jehová no edificara la casa. But it's interesting Pero es muy interesante that, many years have passed since his children were teenagers. que ya pasaron muchos años de cuando sus hijos eran adolescentes. They've all married and had children. Ya se casaron, ya tuvieron hijos. And now many of the young people in our church Y ahora muchos de los jóvenes en nuestra iglesia see Pastor and Angeline ven al pastor Tucker y a su esposa Angeline, as an older couple, ya los ven como una pareja ya mayor, not having any children. sin tener hijos. And their attitude is that they can't relate to them as young married couples. Y la actitud que tienen es que ellos no pueden referirse a ellos como parejas jóvenes. But I have seen the fruit of their life. Pero saben, yo sí he visto el fruto de su vida. And these truths that we're talking about Y estas verdades que estamos hablando are very precious indeed. son preciadas en realidad. And they've paid a great price for them. Y ellos pagaron un precio muy alto por ellas. And it's put a desire in me Y esto ha puesto un deseo en mí
to have that same testimony of the ways of God. de poder tener este mismo testimonio acerca de los caminos de Dios. I've noticed in many couples that are pursuing ministry Yo he visto en muchas parejas que están en busca del ministerio that one of the keys to how quickly the Lord moves them along in ministry que una de las claves para que el Señor pueda levantarlos en el ministerio is the condition of their marriage. es la condición de su matrimonio. And I've wondered at some very young couples Y yo me he preguntado acerca de parejas jóvenes that have quickly moved into great responsibilities. que han sido puestos en grandes responsabilidades fácilmente. And I've said, Lord, why is that? Y yo le pregunto al Señor, ¿por qué? Well, I believe the key is the relationship that they have with each other as a husband and a wife. Yo creo que es por el testimonio de la relación que ellos tienen como esposos. Because of that relationship, Y debido a esa relación, they have the strength that they need to carry that responsibility. ellos tienen la fuerza para poder llevar la responsabilidad. And the truth is, they won't be a reproach to the Lord. Y la verdad es que ellos no avergonzarán al Señor. And it's an example that allows the work of the Lord to continue through the years. Y es un ejemplo de cómo el Señor permite que esto suceda a través de los años.